Ya. Entonces nosotros vimos en la clase anterior el tema del vertedero, ¿cierto? Y vimos unos videos de, Correcto. de, de evacuador de crecida. Hasta ahí llegamos. Entonces ya nosotros ya vimos cuáles son los tipos de obra que son complementos, o sea, parte de un embalse, pero ahora hay que ver cómo, para qué sirven y cómo se construyen. ¿Ya? A ver, nosotros nombramos anteriormente, creo que lo vimos en la imagen, a ver, déjame ver si es que está efectivamente. Es una de las primeras imágenes, me parece, que es esta. Fíjate que aquí nosotros tenemos, esto está obviamente mirado en planta, tenemos acá el muro, la presa, tenemos el vertedero, que es un vertedero que está, en este esquema está dibujado, ¿cierto?, sobre la presa. Tenemos, fíjate arriba, una obra de toma, un túnel de aducción. Esto es lo que vamos a ir explicando para qué consiste cada una de las cosas. Ataguías, ¿ya? No hemos hablado qué son las ataguías, eso vamos a hablar al tiro también en qué consiste. Y tenemos un túnel de desvío, ¿ya? Todas estas obras tienen una función. Aquí hay dos que no estoy considerando, que las saqué de esto porque particularmente este proyecto consideraba esas obras que dice que no considerar, ¿ya? Pero en general un proyecto de embalse tiene a lo menos esta, esta, todas estas obras, ¿ya? Que son obras civiles que son súper grandotas, o sea, son pegas gigantescas, que tienen una función definida y que tienen una forma particular de diseñar y de construir, ¿ya? Entonces la idea ahora lo que voy a explicar es para qué sirve cada una, cuál es la utilidad que genera dentro del proceso cada una de esas obras. Eh, ¿Dónde está esto? Me perdí. Acá, ya. Lo primero que siempre se ejecuta es el túnel de desvío. El túnel de desvío es un... Imagínate que el río viene pasando aquí, viene desde aguas arriba, viene bajando, ¿ya? Y el túnel de desvío es... Oh, un- espera, le voy a mandar un mensaje más. El túnel de desvío es una obra que atraviesa por la roca madre, ¿ya? Que la roca madre se le denomina la roca del cerro, la del interior, ¿ya? Entonces, con cierta maquinaria se realiza la excavación tal que uno parte desde un punto y sale en otro punto aguas abajo, una cierta cantidad de metros, pueden ser cientos de metros, incluso hasta kilómetros. ¿Cuál es la utilidad de eso? La idea de eso es poder desviar el agua. Por eso se llama túnel de desvío. O sea, el agua, en vez de seguir su curso natural por el río, ¿cierto? Se va a desviar a través de este túnel y va a viajar por el interior del cerro y va a volver aguas abajo. Va a ser entregado aguas abajo. ¿Ya? O sea, si volvemos a la imagen anterior, aquí está el túnel de desvío. ¿Ya? Ingresa el agua a ese túnel de desvío y lo regresa aguas abajo al mismo río. Si yo te preguntara, Emerson, ¿cuál es la utilidad de ese túnel de desvío? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función que tiene? Poder, bueno, como dice, desviar el cauce para poder trabajar en un área seca o con Exacto, menos afluente. eso es, eso es. ¿Ya? La idea es poder secar este tramo entre la entrada y la salida del túnel de desvío, cosa de lógicamente poder trabajar. ¿Ya? Junto con el túnel de desvío se construyen o más que en conjunto, en estricto rigor, uno construye el túnel de desvío y el túnel de desvío generalmente está a una cota superior a la que viene el río, digamos, a la cota común, por así decirlo, entre comillas, del nivel de agua del río. Se construye una cota un poquito superior, ya cosa de poder trabajar también el túnel de desvío en seco. Y una vez se construye el túnel de desvío, se construye la taguía. Entonces, claramente, la taguía, la funcionalidad de la taguía, es poder bloquear el paso del agua para que se produzca una especie de embalse pequeño. Fíjate que la taguía aquí cumple la función como el muro, la presa, ¿ya? Es la misma función, bloquear el paso del agua, acumularla, y obviamente donde empieza a acumularse el agua, ¿cierto? En la taguía empieza a aumentar la cota, porque se empieza a embalsar el agua. Y una vez alcanza la cota del túnel de desvío, la cota de radier del túnel de desvío, el agua empieza a viajar a través del túnel. Este túnel obviamente tiene características, ciertas características técnicas, o sea, tiene que tener una cierta pendiente, un cierto dimensionamiento,
¿ya? Muchas veces los revierten estos también, son revestidos con shotcrete u otra técnica, y el agua empieza a viajar a través del túnel de desvío y llega al río aguas abajo. Se construye tanto una taguía aguas arriba como una taguía aguas abajo. Fíjate que la taguía de aguas abajo es más chiquitita, porque la idea, o no la idea, la de aguas arriba es más grande, porque obviamente es la que está resistiendo y embalsando al río para desviarlo a través del túnel. La taquilla de aguas abajo es más chica porque derechamente para lo único que sirve es para que no se devuelva el agua. Pero el cauce sigue siendo en este caso de izquierda a derecha. Sigue siendo hacia el norte, como sale ahí en la rosa que está arriba, ¿cierto? Entonces el agua se va a devolver un poco aquí seguramente, antes del túnel de desvío, aquí a la salida, a la izquierda, seguramente aquí se va a producir una especie de pozo. ¿Ya? Va a quedar un agua estancada, con una cierta profundidad, pero que no va a ser incidente. O sea, todo el estricto rigor, el río está viajando hacia el norte, hacia la derecha. Am, Acá. Entonces, si podemos ver aquí en esta imagen, aquí el túnel de desvío ya está construido. Acá se ve al fondo que ahí está el túnel. Ahí está. Y estas máquinas lo que están haciendo en este momento están construyendo las ataquías. ¿Ya? Entra la máquina directamente, empieza a acumular roca del mismo sector, ¿cierto? Material, y empiezan a tirarlo y empiezan a bloquear el paso del río. Entonces con eso forman un muro que lo que permite es bloquear. Fíjate que este muro es muy parecido al muro de una presa, tiene menores dimensiones nomás, es más chico. Ahora más chico, entre comillas, porque ahí hay, por ejemplo, una excavadora, ¿ya? Pero no es un muro definitivo. O sea, este muro es de material, sufre una cierta compactación, cosa que con ello se bloquea el paso del agua para poder trabajar posteriormente en seco. ¿Ya? La importancia de un buen diseño, como podemos ver aquí, esta taquilla tiene una cierta altura, a diferencia del muro que seguramente va a ser mucho más alto, ¿cierto? Esta taquilla se diseña para un cierto caudal de agua que va a traer el río. Porque a raíz de el caudal que venga en el río va a ser cómo se va a ir llenando mi embalse. E igual como llenar una botella de Coca-Cola, por ejemplo, vacía, uno lo pone bajo la llave. Si abre la llave un poquito, ¿cierto? Se va a demorar, no sé, 30 minutos en llenarse la botella. Pero si abres bastante la llave, cosa que salga un mayor caudal a partir de la llave, ¿cierto? Se va a llenar en segundos. Entonces en un río pasa lo mismo. Si un río trae mucha agua, obviamente va a tomar un menor tiempo el llenado. Y nosotros ya vimos anteriormente que la idea de un muro es retener el agua, generar un embalse, ¿cierto? Este se va a llenar, va a tener un cierto volumen de almacenamiento, y en caso de que ese volumen sobrepase el que está para el diseño, o sea que el caudal sea muy grande el que esté llegando por alguna crecida u otra razón, entra en funcionamiento el vertedero, como lo vimos en la clase anterior. El vertedero evacúa la crecida. En este caso la taquilla no tiene un vertedero, porque la taquilla es una obra que es construida por un cierto periodo de tiempo, que es solamente para permitir el trabajo de las obras definitivas, que en este caso son el muro, la presa. ¿Ya? Eh, por ende, esta taquilla no tiene un evacuador de crecida. ¿Ya? Va a darte el tiempo suficiente para poder trabajar y construir el muro nomás. ¿Ya? Mientras las aguas siguen circulando a través del túnel de desvío. Pero si el túnel de desvío está diseñado para un cierto caudal, supongamos, no sé, por decir un número, 100 metros cubos por segundo, y en una crecida empiezan a llegar 200 metros cubos por segundo, lo que va a pasar es que el túnel de desvío no va a poder evacuar toda el agua que está llegando. Entonces el agua va a empezar a almacenarse en este volumen disponible que va a generar la taquilla, pero en algún momento se va a llenar. Y cuando se llene, el agua va a pasar por arriba de la taquilla y la va a cortar. Aquí tenemos el caso de la crecida de este río que fue el 27 de mayo del año 2001. Recordemos que esta es de la presa Ralco. Y el caudal era de 2.600 metros cubos por segundo. Ese fue el caudal máximo registrado con el que se llegó. Entonces, fíjate que acá
Aquí tenemos la ladera del cerro, que aquí es donde está el empotramiento, que lo vimos en alguna clase anterior, ¿cierto? Aquí es donde va a quedar empotrado el muro definitivo. Aquí, lo que se ve aquí, este suelo que hay aquí, esta es la taquilla de aguas abajo, ¿ya? Y acá está la taquilla aguas arriba, la cual colapsó, la cortó derechamente el río. Ahí está. A ver, acá tenemos otra foto más. Acá está mirado, ¿cierto? Desde arriba. Aquí queda ya la mitad de la taquilla porque el agua pasó por uno de los costados y se llevó la taquilla, la rompió, ¿ya? Y así quedó finalmente. O sea, ese muro que nosotros vimos, que era el que protegía y protegía al punto donde se iban a ejecutar las obras, ¿cierto? Finalmente sucumbió con el río, colapsó y se cortó la taquilla, se la llevó. Eso es lo mismo que yo les decía el otro día, que si en el muro definitivo después el vertedero no diera abasto, o no existiese un vertedero, ¿cierto?, para poder resistir el agua va a sobrecoronar el muro y lo va a romper. Eso fue lo que pasó con la taquilla. Ahora, este evento que fue esta gran lluvia que se generó en el año 2001, retrasó las obras en 4 años. Entonces, la relevancia, importancia de un buen diseño va en que si yo cometo alguna omisión o un error en algún cálculo, eso va a implicar que finalmente voy a producir un efecto absolutamente negativo sobre mi obra. Aquí estamos hablando de que, no sé, po, en 4 años uno construye 4 edificios, ¿cierto? Aquí solamente en construir la taquilla aplazó todo el proyecto como 3, 4 años. Entonces, eh, para que veamos también la magnitud de estas obras, ¿ya? De la relevancia que tienen y el impacto que generan. Esta es la problemática que se generó. Finalmente generó un problema sobre el proyecto, ¿ya? Profe, Dígame. el canal de desvío que se hace de manera interna en el cerro. Cómo se hace? Porque Entonces, en las fotos de más arriba se veía que estaba hacia adentro. sí, pues, sí, pues pasa por el interior del cerro. Piensa que es como un agujero de gusano, ¿ya? En una manzana, por ejemplo. Sí, ¿cómo se hace ese, profe? ¿Con maquinaria especial? Sí, pues son como las que utilizan en minería. Ah, Son una, a ver, yo he visto varias. Hay una que no me acuerdo el nombre de la máquina, pero tiene una especie de rotor diamantado. Entonces ese rotor tiene un cierto diámetro, 3 metros, 4 metros, depende de la obra, y va excavando, es como un topo. Va excavando con su diamante, va rompiendo la roca y va generando inmediatamente el túnel de detrás de él. Esas máquinas no están en Chile, esa hay que traerla, eh, las traen de otras partes, ¿no? Creo que era como finlandesa, no me acuerdo dónde era una máquina, la máquina que utilizaron acá. Pero efectivamente después la meten y tiene una especie de rotor redondo, ¿cierto? Que va girando y con sus puntas diamantadas va rompiendo la roca y va pasando por entre medio del cerro. Y sale. ya, profe. Así funciona. No me acuerdo el nombre, voy a tratar de buscarlo. Si consideramos entonces nosotros un proyecto de empleabilidad hidroeléctrica, como este el caso de Ralco, en este caso nosotros teníamos acá el embalse, fíjate que está aquí a la izquierda, donde está la presa, ¿cierto? Ahí es donde interrumpe el paso del río, se genera el embalse, el río sigue en su forma natural hacia aguas abajo, y acá tenemos el túnel de aducción, que es un túnel lateral. El túnel de aducción, el túnel de desvío es derechamente para desviar las obras, ¿ya? El túnel de desvío, si lo miramos en esta figura, el túnel de desvío sería aquí un tramito corto, ¿ya? Ahí, que conecta el embalse con el río, aguas abajo de la presa, del muro, ¿ya? Y con eso nos va a permitir trabajar en seco y construir la presa, que es lo que vimos recién. Pero un túnel de aducción, que es el túnel encargado de llevar el agua hasta la casa de máquinas, que vamos a ver lo que es la casa de máquinas, es un túnel distinto. De partida es un túnel gigantesco. O sea, para este caso puede ser de distintas dimensiones, más, menos, más, etcétera. Pero para este caso era un túnel de 7 kilómetros de largo y tenía un diámetro de 9,2 metros.
el túnel. O sea, ya estamos hablando de, imagínate meterse dentro del cerro y tener ahí un diámetro, porque tú vas caminando por un túnel de diámetro 9 metros. O sea, estamos hablando de una obra gigantesca, ¿cierto? Y lo que hace ese túnel de aducción es que el agua entra en él y viaja hasta la casa de máquinas. Y acá en la casa de máquinas es donde se produce la magia. Aquí es donde están las turbinas, ¿ya? Porque estamos hablando aquí de una central hidroeléctrica. Aquí están las turbinas. Y el agua, bueno, lo vamos a ver más adelante, toda esa agua que va viajando a través del túnel de aducción lleva energía, energía cinética y energía de presión. Sí, pues tú estás en hidráulica conmigo, ¿cierto, Emerson? Sí, profe. Ya, Estamos viendo lo justo esto. exacto. Entonces viaja el agua a través del túnel con energía de presión y energía cinética, ¿cierto? Y llega a la casa de máquinas y esa energía cinética y de presión se transforma en energía mecánica en la turbina. Porque hace girar una turbina. Es como, no sé si lo explicaba antes, pero es como una rueda, los dínamos de las bicicletas, ¿cierto? Tienen esta ruedita que está en contacto con el neumático y el neumático al girar hace girar al dínamo. Entonces está transfiriendo energía mecánica. Y luego, hay un proceso, ¿cierto? Mecánico, el girar de esas turbinas permite transformar esa energía mecánica en energía eléctrica a través de un generador, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora a continuación. No vamos a entrar en detalle aún en la casa de máquinas porque, como te digo, lo vamos a ver después. Pero lo importante aquí es entender el concepto de que en el embalse, la idea de un embalse es acumular agua, porque al aumentar la cota de la superficie libre del agua, ¿qué es lo que está adquiriendo ahí el agua al aumentar la cota? Mayor presión, ¿Y qué más? altura, ¿Y la altura en qué es? Al tener mayor, energía potencial. más energía potencial. Y esa energía potencial se va a transformar después en energía cinética. Entonces, esa es la idea del embalse, acumular agua para que el agua adquiera energía, ¿ya? Energía potencial en este caso. Aquí está. ¿Cuál es el procedimiento de generación? En el embalse acumulamos agua y llega a una cierta cota, que es la cota del espejo de agua que se llama. El espejo de agua, lógicamente, es la superficie libre del agua. A eso se le llama espejo de agua. Y la cota, la idea es que siempre esa cota sea la cota máxima de llenado del embalse, porque a mayor cota, mayor energía. 1 centímetro de cota es mucha plata, porque es más energía. Si yo tengo más energía disponible, voy a generar mayor energía eléctrica. Es así de sencillo. La energía se va a determinar como la diferencia, ¿cierto?, entre el eje de la turbina, que la tenemos acá, ¿cierto? La cota del eje de la turbina, en estricto rigor no es el eje de la turbina, es la cota aquí en el centro de la turbina, y la superficie libre del agua. Esa columna de agua es la energía disponible. Esa es la energía de potencial gravitacional disponible. Que después, al empezar a viajar a través del túnel de aducción, ¿cierto? Que acá sale como sistema de conducción, el túnel de aducción, va a viajar a través de él y toda esa energía potencial se está transformando en energía de presión y en energía cinética. Y esa energía de presión y energía cinética va a llegar finalmente a la turbina y se va a transformar en energía mecánica en la turbina. Y luego, la turbina, al estar girando, va a estar girando este rotor, que es este brazo que está aquí. Y ese rotor va a entrar al generador, donde hay un proceso, puede mirar un video, buscar, por ejemplo, el funcionamiento de un generador en YouTube, y la idea es que hay un proceso ahí interno mecánico que lo que genera es un campo magnético. Y el campo magnético permite que se empiecen a mover los electrones que hay en esta bobina. No sé si ustedes han tenido ramos de circuito, de máquina eléctrica, no Sí, sé. profe. Em, y lo que genera ahí un campo magnético que hace que se empiecen a mover los electrones y con eso genera energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, finalmente, energía mecánica se transforma en energía eléctrica. ¿Ya?
Y al transformarlo en energía eléctrica, no es que la energía se almacene en una pila gigantesca, no, eso no pasa. Tú generas energía y la energía viaja inmediatamente al sistema de transmisión. Por eso es que se habla del sistema interconectado central. O sea, todas las centrales hidroeléctricas del país generan energía, viajan a través de la línea de transmisión, llegan al sistema interconectado central y llega a Santiago, y de Santiago se distribuye en Chile. Así funciona. ¿Ya? De hecho, eh, tú puedes generar energía, tú como central hidroeléctrica puedes generar energía dependiendo de la oferta y la demanda. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, en las condiciones en las que esté mi embalse, puedo decir, tengo un caudal tanto para poder generar energía. Porque acá es un juego de balance, ¿cierto? O sea, si yo tengo la cota máxima de llenado del embalse y mido cuál es el caudal que está llegando de agua a mi embalse, yo con eso puedo determinar cuál es el caudal que puedo incorporar al sistema de aducción para generar energía. Pero ¿qué pasa si no me está llegando agua? Estoy en verano y el río no trae nada de agua, pero tengo agua en mi embalse. Y me pongo indiscriminadamente a generar energía hidroeléctrica. ¿Qué va a pasar si hago eso? Va a llegar un punto en que no va a tener agua para generar energía. Voy a vaciar el embalse. Entonces yo tengo que vender energía, ¿cierto? En función de mi oferta, de mi cantidad de agua que tenga en el embalse y de la cantidad de agua que está llegando, porque a medida que yo estoy vaciando el embalse, el río está haciendo que llegue más agua y lo estoy llenando, ¿cierto? Y por otro lado, también tengo que analizar cuánto es lo que me quieren comprar. A lo mejor justo tengo un caudal gigantesco de agua que está llegando, tengo el embalse lleno, estoy en las mejores condiciones, condiciones óptimas para generar energía, y yo quiero vender, 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 pero resulta que a lo mejor no me quieren comprar. Porque aquí hay varios agentes, o sea, una central hidroeléctrica es de una empresa X, Endesa, por ejemplo, pero ellos, el negocio es una central hidroeléctrica. Ellos después no te venden a ti la energía eléctrica en tu casa. Ellos la venden a otra empresa. De hecho, la línea de transmisión tampoco es la misma empresa. Esta es otra empresa. O sea, aquí tenemos a alguien que produce la energía, otro que la transmite y otro que la distribuye. ¿Quién distribuye energía? CGE. Ellos son los que te venden la corriente a ti, la energía a ti, como familia, y te cobran. Pero para que llegara la energía a tu poder, primero tuvo que haber una línea de transmisión, que esa es otra empresa. Y antes de eso tuvo que haber otra empresa que era la central hidroeléctrica, que es la que genera la energía. O sea, que hay varios agentes que están metidos en esta cosa. ¿Ya? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, la construcción del túnel de aducción. ¿Ya? Aquí hay una de las máquinas, no se ve bien, pero ahí el fondo, bueno, las diapositivas puedes revisarlas en tu computador, se ve el disco que es el que va abriendo el túnel hacia el interior. Aquí está dentro del cerro, totalmente trabajando acá esta máquina. Ahora, imagina los estudios que tienen que desarrollarse para poder llegar a construir algo así, porque estamos hablando de que estás metiendo gente dentro de un túnel. O sea, hay que hacer un análisis geológico, geomecánico, eh, súper arduo para poder determinar cuál es el tipo de roca que conforma este cerro, que ese tipo de roca viene de años, ¿cierto? De presiones, de temperatura, que han estado trabajando ahí para poder comprimir ese terreno y transformarlo en lo que es, ¿cierto? En roca. Eh, pero lo importante aquí es que el momento de meter una máquina para excavar esto, no se caiga, no colapse. ¿Ya? Aquí ya está el túnel revestido. O sea, el túnel de aducción bruto, ¿cierto? Que fue perforando la máquina, después fue revestido. ¿Ya? Esta manga que se ve aquí como en el techo del túnel es una manga, no me acuerdo el nombre, pero es de aireación. ¿Ya? Lo que permite eso es poder entregar aire al túnel, porque lógicamente el oxígeno es muy escaso acá, porque estamos hablando que son 7 kilómetros de longitud.
Entonces no es como que llegue el oxígeno de manera muy normal en la mitad del túnel. Entonces hay que poner estas mangas que permiten la aireación. Tienen ventiladores al ingreso al túnel y esos permiten ir em, ingresando oxígeno al interior del túnel. ¿Ya? Aquí estamos en el año 2002. Fíjense. Acá tenemos el perfil de descarga porque una vez entra el agua al túnel de aducción, llega a las turbinas, genera la energía y después se descarga. Ahora, se le denomina perfil de descarga a todo el proceso desde la boca toma, que la boca toma es la entrada al túnel de aducción. Porque nosotros lo que vimos aquí es que hay un túnel de aducción, pero aquí en el embalse hay una boca toma. No sé si yo les mostré el otro día la foto de una boca toma, que era la del embalse Ancoa. Esta. Aquí no. Esta es una boca toma del embalse antiguo, esta de los años 60. Esa es como la pajarera que había dicho usted. Sí, la jaula pájaro. Entonces aquí esto después va a estar todo sumergido, ¿cierto? Toda esta estructura, el nivel de agua que llega por acá arriba. Y la jaula pájaro tiene esa forma para que no se metan árboles u otras cosas grandes, ¿cierto? Al túnel de aducción. Y aquí bajaba el agua, caía y se venía horizontal a través del túnel. Este era un túnel chico porque atravesaba el muro nomás. No es como este de acá del proyecto que tenía 7 kilómetros de longitud. Entonces entra el agua a la boca toma y viaja a través del túnel. ¿Ya? Y luego llega a la casa de máquinas. Como se ve acá. Dale con apretar esto. Espera. Dame un segundito. Ahí. Llega a la caverna de máquinas, genera la energía hidroeléctrica y luego va por el túnel de evacuación, que acá el agua ya va sin energía, porque toda la energía que traía el agua a través del túnel de aducción, por eso también tiene que ser revestido el túnel de aducción, porque trae mucha energía de presión. Entonces, obviamente, esa energía se resiente en las paredes del túnel. Por eso es que también queda revestido para darle mayor protección. Y luego que llega a la cadena de máquinas, las turbinas consumen la energía que trae el agua y después de la cadena de máquinas ya esta agua va sin energía prácticamente. Son aguas quietas, ¿ya? Que van viajando y se devuelven al río, ¿ya? Pero el agua ya aquí ya le quitaste toda la energía al agua porque la aprovechaste para hacer la energía eléctrica. Fíjate que acá hay una otra obra que se denomina chimenea de equilibrio. La chimenea de equilibrio, aquí, a ver, primero antes, vamos a ver aquí en una imagen 3D el perfil de descarga. Aquí está el embalse y aquí está la chimenea de equilibrio, que es esta estructura vertical que tiene una abertura hacia la atmósfera. El agua cae por la chimenea de equilibrio y viaja después a la caverna de máquina. Ahora, la chimenea de equilibrio es una estructura gigantesca. Aquí tenemos, por ejemplo, una pluma. Pluma se llama esta, ¿cierto? Me parece que sí. La Eh, torre. una torre se llama. Tenemos una torre que está... la idea lo que hace es que va recogiendo los materiales en la superficie, ¿cierto? Y con eso van armando la chimenea de equilibrio. No tengo el dato de qué diámetro tenga esta chimenea, pero se calcula más o menos eh, la distancia a la que está la torre. ¿Ya? Es gigantesco, o sea, una estructura muy grande y una estructura, es un túnel vertical que queda aperturado acá a la atmósfera. ¿Ya? Si yo te pregunto, ¿para qué sirve la chimenea de equilibrio? ¿Qué se te ocurre? Em, para que estén, ¿cómo se llama? No sea un circuito cerrado, por así decirlo, esté en contacto con la atmósfera, pueda despechar el aire. Sí, pero no es para el aire, es para el agua, es para el agua. Piensa que acá en la cadena de máquinas hay unas compuertas, ¿ya? Que en realidad más que compuertas son válvulas. O sea, bueno, hay de todo tipo en realidad. Mira, por ejemplo, te voy a mostrar la foto. Ah,
El diámetro de la chimenea debería ser del mismo diámetro de la tubería, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente yo. No necesariamente. Aquí está. Este fue un terreno que hice con unos compañeros. Bueno, era un curso más mayor que ustedes. Aquí, bueno, era un curso gigantesco. Me imagino, no sé si reconoce a alguno de estos muchachos. Él es Felipe Saavedra, me Sí, parece que hace clase ahora. sí, él entró conmigo. Yo congelé 3 años. Ah, ya. Sí, éramos compañeros. Ya, aquí estábamos íbamos a entrar a la casa de máquinas. Este es uno de los terrenos que yo hago con los cursos. Lamentablemente ahora no hemos podido, pero necesito que nos coordinemos y para poder ir por lo menos a ver la planta de tratamiento. Aquí está la entrada a la casa de máquinas. Esto no es un túnel, no es parte de la obra como tal. Esto es netamente eh, un túnel de acceso para llegar a la casa de máquinas, ya que es lo que vamos a ver ahora. Que está obviamente dentro del cerro. Pero lo que te quería mostrar acá eran las válvulas. Déjame buscar las válvulas. Bueno, aquí estábamos con el curso, estábamos con charla. Esas son las válvulas. Fíjate el tamaño de la válvula. Creo que esta tenía como 3 metros de diámetro, 3 o 4, no me acuerdo. Eran chicas, no te recuerdas, son válvulas chiquititas. No, tiene más de 4 metros. Debe tener unos 6 metros de diámetro. Tenía dos válvulas, obviamente la número 2, lo que significa que habían dos túneles de aducción. En realidad es un túnel de aducción que después se separa en dos. Fíjate que acá, por ejemplo, hay tres. Viene un túnel de aducción, cae por la chimenea y después se separa en tres. En este caso, aquí se separa en dos. ¿Ya? Y estas son las válvulas. ¿Esta válvula está abierta o está cerrada? Bueno, también obviamente se puede abrir en porcentaje, pues, o sea, puede abrirla en 10%, 20%, que eso es lo que te decía con respecto al caudal. La válvula es lo que te permite regular el caudal, como una llave de lavamanos, lavaplato. Eh, Obviamente está calibrada para que si tú la abres un 10%, 20%, 30%, tú sabes cuánto es el caudal que va a estar pasando. ¿Ya? Y se va a aperturar más o menos en función del análisis de balance de oferta y demanda, de acuerdo a la cantidad de energía que se quiera generar, ¿cierto? Entonces, esas válvulas están instaladas antes de entrar a las turbinas. Obvio, porque esa válvula lo que permite es regular cuánto es el caudal que va a entrar a la turbina a generar energía. ¿Qué problema se genera cuando uno abre y cierra turbina? Más de alguna vez a lo mejor en tu vida te ha pasado que hay un problema que se genera en algunos casos, sobre todo en las casas de campo, cuando uno abre turbina. ¿Te ha pasado? ¿Conoces la situación que se genera ahí? Como el golpe de ariete que se llama. Un golpe de ariete, exacto. Se produce un golpe de ariete, ¿ya? ¿Qué tipo de golpe de ariete se produce aquí? Imagínate que acá, ¿cierto? A la izquierda de esta imagen hay un embalse, hay agua embalsada, un volumen gigantesco de agua que se mete a este túnel de aducción que va con una energía gigantesca, cinética y de presión. Y aquí antes de entrar a la caverna de máquina hay una válvula, como la que vimos recién en la foto. Si yo cierro esa válvula, ¿cierto? De manera repentina, toda esta gigantesca masa de agua que está viajando a través de la turbina, que lleva una inercia, va a chocar contra una válvula. Va a chocar contra, contra ese cierre de la válvula. Entonces toda la masa va a chocar y es como que vengan, no sé, piensa que están cientos de personas corriendo, todas juntitas corriendo, tratando de salir por una puerta y todas chocan. ¿Qué pasa con las personas que están adelante? Las de atrás empiezan a chocar contra ellas, ¿cierto? Y empiezan a generar presión, pues. Y eso es lo que ha pasado en muchos casos donde ha muerto gente, ¿cierto? Por estampida, ¿cierto? De las personas, que siempre las que están pegadas a la reja mueren por la presión que les generan los de atrás. Ya, transformémoslo eso ese mismo ejemplo a este caso. Toda esa agua que viene desde atrás va a empezar a empujar a toda esa masa de agua que está más adelante de ella hasta de llegar a aquella que está en contacto con la válvula. Entonces, el agua que está justo en contacto con la válvula va a tener una presión gigantesca, porque, insisto,
viene con toda la presión de atrás que se generó, ¿ya? Por este cierre, donde empezó a chocar todas las moléculas de agua, empezaron a empujarse, a generar presión, y se generó una presión gigantesca contra la válvula. La chimenea de equilibrio, la utilidad que tiene, es que permite que una vez choque contra la válvula, la presión se va a acumular toda al inicio, ¿cierto? O sea, en el contacto aquí, perdón, al final, en el contacto con la válvula, y después se va a volver. Es como que choca el agua y después se va para atrás de vuelta. Y en la chimenea de equilibrio, como acá hay un embalse, esa presión no va a poder escapar a través del embalse. Entonces la chimenea de equilibrio, la función es que como está en contacto con la atmósfera, el nivel de agua va a empezar a aumentar a través de la chimenea de equilibrio, como un piezómetro. Va a aumentar en la chimenea de equilibrio y se va a liberar esa presión, esa sobrepresión que se generó en el túnel. Y después que suba, va a bajar. Esa es la utilidad de la chimenea de equilibrio. Ahora, ¿para qué crees tú que se hace eso? ¿Cuál es la utilidad de liberar la presión? Porque si no se libera o no existiera la chimenea de equilibrio, al devolverse rompería las paredes o Exacto. porque buscaría por dónde salir la presión. Exacto. Y piensa que en el embalse ya hay una columna de agua, po. Entonces esa presión no se puede liberar a través de esa columna de agua, po. Es como que queda el agua retenida entre la válvula y una masa gigantesca de agua del embalse. Entonces esa presión tiene que por alguna parte escapar, po. Y si no existiese la chimenea de equilibrio, va a romper todo. Va a reventar seguramente la válvula, va a romper las paredes interiores del túnel de aducción. Entonces la chimenea de equilibrio, quizás una de las obras más importantes de la construcción de un proyecto de este tipo, porque es finalmente la que te resguarda eh, que colapse tu sistema por culpa de las sobrepresiones. Y aquí tenemos el caso de la caverna o casa de máquinas, que al final se le llama casa de máquinas porque en el interior es realmente es como estar dentro de un, no sé, como de una empresa, o sea, hay de todo. Hay losas construidas, los muros lógicamente son roca revestida, pero hay de todo. Hay hasta casino en algunos casos, ¿ya? Mira, aquí estos son un túnel de no, salvaguarda, salvavidas, no me acuerdo cómo se llaman, que acá es donde estaba la roca más dura. Entonces estos son, en caso de que existiese derrumbe o algo, estos son los puntos de seguridad donde hay que ir a ubicarse para evitar que vaya a colapsar el- el resto de la obra, ¿cierto? Estos son los puntos que en estricto rigor no colapsarían porque son los donde está la roca más dura. Aquí estamos nosotros en uno de los niveles de la casa de máquina, que como te fijas hay de todo, o sea, hay losa, hay columna, y estamos aquí en el interior del cerro, ¿ya? Hay equipos instalados. Aquí hay ¿cómo se llaman esto? No me acuerdo el nombre de esta. Ya, no importa. Ah, no, se me fue el nombre, no importa. Aquí nosotros estamos en el nivel uno, que en este nivel está, a ver si está la imagen, si la tengo más abajo. En este nivel, en el nivel uno, aquí, están los generadores. Fíjate en la construcción, como riel se llama, es para levantar carga. Y tienen un riel acá, por donde viajan, no me acuerdo el nombre. Aquí vemos la parte de arriba del generador. O sea, el generador, en este caso, está en el -1, ¿ya? Eh, Aquí está la parte superior, el generador, aquí es donde se produce todo el cambio de energía o la transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Y más abajo de ello nos vamos encontrando con el rotor y con las turbinas, ¿ya? Uno, si se para aquí, por ejemplo, esto todo vibra. Esto tiene que estar completamente aislado porque estamos hablando de que esta hora se está generando
gigantesca cantidad de energía ahí. Entonces está todo revestido por hormigón, es como bien especial. Y esto está aquí arriba para que respire el generador. ¿Ya? Quiero ver, acá está. Este es el rotor. ¿Ya? O sea, arriba de este rotor está el generador. Aquí hay otra imagen del rotor. Fíjate que aquí obviamente se ve en velocidad. Esto está. Habría que ver, parece que hay una imagen donde están las revoluciones de este rotor, pero mete mucho ruido. Está girando y está generando energía arriba. Este es el piso -2. Está en el piso -1 generando energía en el generador. ¿Ya? Está transformando esta energía mecánica en energía eléctrica arriba. Y abajo de este rotor está la turbina, en el piso -2. Uno no puede, no te dejan por regla entrar ni a las turbinas ni al generador, por razones obvias. Bueno, la turbina en todo caso está completamente hormigonada, no se ve nada. Pero es una turbina caracol, nomás que después se protege completamente con hormigón. ¿Qué más hay acá interesante? Esto. Ahí está otra imagen del rotor. Yo tenía un video del rotor, pero no creo que esté aquí. ¿Ve? Acá abajo está la turbina y arriba de esto está el generador. Aquí, por ejemplo, esta no estaba generando. Esta es la turbina uno, la 2. Oh, no tengo claro cuál es. A ver, esta de acá. No tengo claro qué turbina es esa, pero había una que estaba apagada y la otra estaba encendida. Esta está apagada. Que fíjate que no está generando potencia eléctrica. Por lo tanto, esta estaba apagada. Ahí está. Offline. Y esta es la CPU1. Me imagino que esta es la turbina uno. Y la otra turbina es esta. No, también dice CPU1, sí que no. Bueno, pero una era una turbina que estaba cerrada y la otra estaba abierta, que es esta. Entonces aquí está el esquema de la generación de energía, ¿cierto? Aquí está el embalse, llega el agua, llega la turbina, y esta turbina estaba generando 200, como dice aquí, 214,56 megawatts de electricidad. Ahí está la flechita mostrando ahí el 214,56. Eh, Esta es la velocidad de la turbina. ¿Qué información hay acá? Aquí están las revoluciones por minuto del rotor. No, perdón, estas son las revoluciones. Bueno, sí, lo mismo al final, las revoluciones por minuto de la turbina, que obviamente son las mismas del rotor, la misma frecuencia. Eso, eso. No sé si hay otra imagen interesante que ver. No, eso sería. Entonces aquí está la construcción de la casa máquina. Eso es donde estábamos nosotros ahí en ese terreno. Aquí se está construyendo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de obra toma, que es una captación superficial no sumergida. O sea, por ejemplo, la jaula de pájaro que vimos del embalse Ancoa en Linares, esa que vimos en la foto hace un rato, esa era una captación sumergida. Esta no sumergida. Particularmente porque esta obra toma viene de un río que está acá arriba, ¿cierto? Obviamente por este túnel está saliendo el agua y está cayendo aquí en esta obra toma que es vertical. ¿Ya? Este es un túnel de aducción vertical. Hay un río por acá arriba que viene el agua y se incorpora a este túnel, ¿ya? Y este túnel después lo reparte el agua acá y la deja caer de forma vertical, cosa que está aprovechando la energía potencial del agua del río que pasa por acá arriba. O sea, particularmente este sistema no era un embalse, era una central de paso que aprovechaba la cuota de agua que venía de un río de más arriba. Y la generación se genera por acá abajo, ¿ya? Esa es la magnitud de la obra toma. Fíjate que ahí teníamos nosotros un muchacho que llevamos que la idea de lo que él iba a realizar era la instalación de una regleta aquí, como una regleta limnimétrica, para poder ir midiendo una regleta graduada para medir a qué nivel estaba dentro de la boca toma, estaba el nivel de agua.
¿ya? Con eso podía adquirir cierta información con respecto a cuánto era el agua que estaba incorporándose a la hora toma. Estos eran unos muchachos alpinistas que se dedicaban a hacer este tipo de obras en altura. Los tipos de turbina que se utilizan en estos sistemas, hay tres tipos que son, también lo vemos nosotros, lo vimos en hidráulica, está la turbina Kaplan, que la turbina Kaplan se utiliza principalmente en centrales de paso, ¿ya? Porque aprovecha la energía cinética de caudales considerables de agua, ¿ya? Los otros tipos de turbina aprovechan la energía potencial, que obviamente después se transforma en energía cinética y presión. Pero esta solamente aprovecha la energía cinética. Aquí no hay energía de presión considerable. Aquí hay energía cinética solamente. Entonces aprovecha caudales grandotes que vengan en un río que tenga un buen desnivel, cosa que el agua trae harta energía cinética. O sea, el río viaja, el caudal, ¿cierto?, del río viaja a una velocidad considerable. Entonces con eso aprovechamos este tipo de turbinas que me permite generar energía hidroeléctrica a través de la energía cinética. Em, Generalmente, estas centrales de paso son para sistemas más pequeños, generan menor energía que una central en base a embalse. Tenemos la turbina Pelton, que aprovecha la energía potencial. Entonces, esta se utiliza principalmente en centrales de embalse, ¿ya? Tiene un distribuidor de agua que hace chocar a las aspas, ¿cierto? Y este es el encargado de ir girando y a través transfiere la energía mecánica a través de un rotor que llega a un generador y produce energía eléctrica. Y tenemos la turbina Francis que se utiliza para ambos casos. Esta es la Caracol. Esta es la turbina que está conectada en las imágenes que recién mostré. Esa era la central Pehuenche, por si acaso. Este es el tipo de turbina que se utiliza en la central Pehuenche. ¿Ya? Y esta aprovecha tanto la energía de potencial como la energía cinética. ¿Ya? Es la más utilizada. Comúnmente se utiliza esta para los sistemas eléctricos. O sea, perdón, los sistemas de central hidroeléctrica. Se incorpora el agua y se le llama caracol porque tiene la forma de una concha de un caracol, ¿cierto? Llega el agua, gira, choca contra las aspas de esta turbina, aprovechando la energía cinética y la energía de presión, gira, rotor, aquí esto es la imagen que nosotros pudimos ver del rotor, sería esta. Abrámosla de nuevo. Ahí está el rotor, ¿ves? Sería este que está aquí. Y sobre él está el generador. O sea, -1, generador, -2, rotor, -3, turbina. Así se separan los pisos en todas las centrales hidroeléctricas. Así funcionan, por lo menos en todas las que yo conozco. Ahí está la construcción de una turbina Caracol, una turbina Francis. Ahí se instala la turbina, las aspas están ahí en ese cilindro que se ve al medio. Están las aspas, el agua viaja aquí a través de este tubo, ¿cierto? Que viene del túnel de aducción, lógicamente. Antes está la válvula que vimos, la válvula azul, o verde, perdón, ingresa el agua, ¿cierto? Le permite el paso del agua y después lo devuelve y lo devuelve al río. O sea, en estricto rigor, descarga este caracol en el túnel de descarga y el túnel de descarga devuelve al río. Y aquí el agua hace generar, obviamente, la turbina. Turbina tipo Kaplan, ahí está. Esa es de la central Tinguiririca Energía, que Tinguiririca, como yo decía, la turbina Kaplan aprovecha la energía cinética, que es esta central, ¿cierto? Que aprovecha la energía cinética del agua que viene del río aguas arriba, cae en este túnel, después cae en esta obra vertical, conducción vertical, y todo es energía cinética nomás. Entonces, la turbina que está en esa central es turbina tipo Kaplan. Ahí están los generadores. Esto que está aquí, en el generador, es lo mismo. Lo volví a cerrar. Es lo mismo que está acá.
perdí la foto, ¿dónde está? Oh, le perdí la foto, dame un segundo. ¿Qué es esto? La única diferencia es que aquí está protegida. Acá no. O sea, lo que está aquí, hacia abajo, es esto. Que ese es el generador. Esta es una central más chica. Quizás por eso no hay tanta protección como en este otro caso. Ya, estas son generadores más chicos, turbinas más chicas. Acá es mucho más grande. Pero lo que quería mostrar aquí es que esa parte de arriba es lo que podríamos ver nosotros aquí en nivel de la losa en la central Pehuenche. Esta es Tingririka Energía, que es una central de paso. Y esta es una central de embalse. ¿Dudas, don Emerson? No, todo claro, profe. Ya. Obviamente, lo principal de una presa es que pueda resistir el inmenso volumen de agua que almacena. ¿Ya? Eso es lo principal. Eh, la cantidad de agua, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el diseño de análisis de balance oferta oferta, balance de masas. Vamos a ver que la cantidad de agua que se almacena es gigantesca. Entonces tenemos que pensar que la importancia de tener un sistema completo que funcione y funcione bien y que esté bien diseñado y bien construido, es que si se comete un error, va a pasar como lo que pasó con la taquilla. Estamos hablando que un volumen de agua de millones de metros cubos de agua almacenado es cosa de multiplicar esos millones de volumen por la densidad del agua y vamos a tener millones de kilogramos de masa de agua. Y si esta presa se rompe, toda esa masa de agua va a viajar río abajo porque ese es su camino. Y esa cantidad de agua puede producir efectos totalmente nocivos para la población, puede destruir ciudades. De hecho, hay casos donde, por ejemplo, en Francia, la presa Malpasset se dio, que era una presa de 60 metros de arco, se dio y dejó la grande para abajo. Hay mucha información también en internet respecto a esto, o sea, no es parte importante, digamos, o sea, es importante, pero no es una parte relevante del curso analizar cómo han fallado las presas. Pero es interesante, ¿ya? Ver errores eh, ingenieriles, que no siempre son ingenieriles, muchas veces son geológicos. Por ejemplo, en el caso de esta teníamos que había un cordón de arcilla que estaba en los estribos, entonces esos cordones se dieron, ¿ya? Y no fue detectado previamente, se dieron y rompieron la presa. Entonces ahí está la relevancia del análisis técnico que hay que realizar a toda la previo a la construcción de estos tipos de proyectos. ¿Cuánto queda acá? Ah, queda un montón. A ver, antes de continuar, ¿cuántas clases nos quedan, don Emerson? A ver, No sabría decirlo, profe. ¿cómo estamos? 25. Estamos en la última clase. Sí, porque el 2, yo creo que vamos a hacer una última clase el próximo viernes y con eso vamos a terminar el curso. Vale, profe, ¿y a qué va a ser el trabajo de ahora? Sobre embalse, En investigación. base. Sí. Ya. Ya, vamos a avanzar un poquito más para terminar con esto de balance hídrico, que es bien interesante también para que se entienda cómo se dimensiona, ya cómo se dimensiona un muro. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. A ver, como yo les digo siempre, todo proyecto parte de una necesidad que se transforma en una demanda. Y en función de eso yo genero la oferta, ¿cierto? Que en este caso sería mi oferta, un muro. O sea, estamos resumiendo una central hidroeléctrica o un embalse, mejor hablemos de embalse. Estoy determinando un embalse a un muro, ¿ya? Eh, pero el dimensionamiento de las obras es en base a la demanda.
Así yo genero mi oferta. El tema es que para poder determinar la oferta y la demanda, mi demanda, tengo que analizar qué es mi demanda. Y obviamente la demanda que se genera sobre mi proyecto es el agua. ¿Cuánta agua requiere la gente para su necesidad? Puede ser de consumo, puede ser para riego, etcétera, para generar energía hidroeléctrica. Entonces, yo puedo definir esa cantidad de agua, ¿cierto?, de demanda, y decir, yo necesito una cierta cantidad de agua para poder entregar y satisfacer la demanda de esas personas, y yo con eso determino cuánto es la cantidad de agua que necesito tener como oferta para poder satisfacer esa demanda. ¿Ya? Entonces, este análisis entre oferta y demanda se le denomina balance hídrico. Es un balance. ¿Cuánta agua necesito y cuánta agua me están demandando? O al revés, a partir de cuánta agua me demandan, voy a saber cuánta agua necesito. Entonces, aparte de tener este análisis de oferta-demanda, con eso a mí me va a permitir dimensionar las obras, porque, a ver, un río es variable, en su estado natural un río es variable, el agua varía, la cantidad de agua. Puede haber en enero un caudal muy bajo, ¿cierto? En otoño puede aumentar un poco, en invierno va a ser muy alto, en primavera a lo mejor va a disminuir otro poco, en verano volvemos a bajar. Sin embargo, la gente puede ser, o más que puede ser, necesita tener energía eléctrica de manera constante todo el año. Los regantes necesitan regar en verano, justo cuando el río no trae agua. Entonces, de ahí viene la necesidad de generar un embalse para poder acumular agua y poder generar energía o entregar a los regantes en los momentos de escasez. Energía generalmente va a ser todo el año, pero riego va a ser en un periodo nomás, ¿cierto? En el periodo de estiaje. Entonces, en función de eso, yo voy a diseñar de qué tamaño tiene que ser mi obra y luego de eso tengo que determinar dónde la voy a poder construir. O sea, todo esto es un juego que es cuánto me están pidiendo, cuánto yo necesito generar y en función de eso, mi obra va a tener ciertas características que va a depender de dónde yo vaya a emplazar mi proyecto, dónde yo los vaya a ubicar. Si yo lo voy a ubicar en la cuenca del Maule, en el sector tanto, en el sector, no sé, por decir algo, en Armerillo, tengo que analizar dónde puedo construir ese embalse. Y en función de la oferta-demanda, voy a determinar las características de mis obras. Y después tengo que ver si esas obras es posible emplazarlas en el sector donde quiero. Que eso depende de la topografía, depende de la geología, depende de muchos factores. Porque a lo mejor para mí satisfacer esa demanda, yo voy a tener que acumular 1.000 millones de metros cúbicos de agua de volumen. Y a lo mejor donde yo quiero ubicar mi central, o sea, perdón, dale central, mi embalse, a lo mejor no voy a poder acumular toda esa cantidad de agua porque por topografía no voy a poder. La topografía no me va a permitir acumular esa cantidad de agua. Entonces ahí se vuelve un proceso de prediseño o de prefactibilidad que se llama bastante complejo y que dura harto tiempo. Tengo que analizar todas las posibles variables que tengo, donde ejecutar un proyecto de este tipo en función de la oferta y la demanda, en función de lo que la gente quiere y lo que yo quiero dar. Cuando hablo de la gente quiere, hablo de algo muy general, pero en estricto rigor es cuánta energía le quiero vender a la empresa eléctrica o cuánta agua le quiero vender a los regantes, etc. Entonces, para analizar esta oferta-demanda, yo primero tengo que determinar cuáles son las variables. Por un lado tengo variables de oferta y por otro lado tengo variables de demanda. En las variables de oferta yo tengo dos factores, que son la pluviometría y la fluviometría. O sea, tengo por un lado las lluvias y por otro lado los caudales. Que los caudales no siempre son asociados a lluvia, porque también hay caudales subterráneos, que vienen de napas subterráneas, que vienen de otros puntos, de otros sectores, y que se están incorporando a mi río. Y me entregan caudal, me entregan agua. Y además de eso tengo que sumar las aguas que precipitan, que llueven. Tengo que sumar también las aguas que provienen de los deshielos, por ejemplo. O sea, la cuenca del Maule claramente tiene un aporte significativo de deshielos, y en general, todas las cuencas.
Y por otro lado, la demanda está por un lado el riego, está la generación de energía hidroeléctrica, y aquí hay otros dos factores que son la evapotranspiración, el caudal ecológico, e incluso hay más variables. Está la evaporación, que vamos a ver uno a uno qué significa cada una de ellas. El caudal ecológico, particularmente, se entiende porque la idea de del embalse es bloquear el paso de agua para poder almacenarla. Entonces, el embalse podría decir, ya perfecto, yo voy a cerrar todas las salidas de agua para poder acumular agua. Pero resulta que no es tan fácil, o sea, yo tengo que asegurar también un cierto caudal que siga, que siga de manera continua en el río, si no voy a destruir todo el ecosistema. Yo no puedo secar el río aguas abajo del embalse. Tengo que dejar una cierta cantidad de agua pasando. Y esa cierta cantidad de agua pasando se le denomina caudal ecológico. Ecológico está claro que es porque es el caudal mínimo que se requiere para que el ecosistema siga funcionando y no se destruya. Por tanto, yo genero una ecuación de balances que es una ecuación de masas. La masa de la oferta debe ser igual a la masa de la demanda. La masa de la oferta, acá como todo es agua, ¿cierto? Porque esto es masa de agua, oferta es igual a masa de agua, demanda. Por lo tanto, podemos dividir por la densidad y nos queda todo en función de volúmenes. Aquí este es un balance de masas, pero que se trabaja con volúmenes, porque es absurdo trabajarlo con masa de agua en kilogramos si la densidad es constante. Es como tener pura masa aquí y dividirlo por en todas las variables, dividirlas por densidad. Aquí en volumen. Entonces la oferta va a ser primero el embalse lleno sumado a los caudales, ¿cierto? Que eso es el afluente. Y la demanda va a ser el volumen ecológico, porque es un caudal. Nosotros hablamos de caudal ecológico, es un caudal que fluye por el río. Pero ese caudal fluye por una unidad de tiempo. Entonces yo, por ejemplo, si te dijera a ti, eh, ¿cuál es el volumen del caudal? ¿Cuál es el volumen en un minuto de un metro cubo por segundo de caudal? ¿Cuál es el volumen asociado a un metro cubo por segundo en un minuto? Emerson, el único que está en la clase, así que para usted le pregunto. No, sí, sí, lo sé. Es que estoy pensando, profe. Estoy un ¿Cuál es poco con... un caudal de un metro cubo por segundo en un minuto? ¿Cuál es el volumen asociado a ese caudal? El volumen. Sí, 1 metro cubo por segundo en un minuto. El caudal. Uno. Porque la fórmula de caudal era la velocidad por el área. no, pero claro, pero en estricto rigor, el caudal es el volumen de agua por unidad de tiempo. Mira, para que no te vayas a confundir, déjame abrir ah, la pizarrita. Voy a dibujar con el mouse para no meterme al tablet. Caudal es igual a velocidad por área, ¿cierto? Que si estamos nosotros aquí, por ejemplo, Sí. veámoslo dentro de una tubería. Ya está una tubería, aquí tenemos un área que está viajando a una velocidad. Pero la velocidad, ¿cierto? Sabemos nosotros que es distancia dividido tiempo. Si yo tengo aquí el área de esta tubería y la velocidad y distancia por tiempo, en 60 segundos recorro, en un tiempo de 60 segundos, recorro, no sé, una distancia de 10 metros. Y supongamos que el área es un metro cuadrado. En 60 segundos, ¿cierto? Estoy moviéndome de este punto a este punto.
Entonces esto me genera, ¿qué me genera aquí? ¿Qué es esto? Volumen, Un volumen. masa. Sí. Exacto. Entonces caudal igual a velocidad por área es lo mismo que decir volumen dividido tiempo. O sea, caudal es igual a velocidad por área. La velocidad es distancia dividido tiempo por área. Y dijimos que área por distancia es volumen y eso queda dividido por el tiempo. Por lo tanto, si yo le digo cuál es el volumen asociado a un caudal de 1 metro cubo por segundo en 1 minuto. El volumen es 60 metros cúbicos. Entonces, el caudal ecológico, que es un valor de caudal, por ejemplo, 1 metro cubo por segundo, pero está asociado a un volumen. Si yo lo calculo en 1 minuto, me va a dar 60 metros cubos. Pero si yo lo calculo para un mes, estamos hablando de 60 segundos por minuto, por 60 minutos por hora, por 24 horas por día, por 30 días por mes. En total son 86.400 segundos. O sea, el volumen asociado a un caudal ecológico de 1 metro cubo por segundo, por ejemplo, es 1 metro cubo por segundo por 86.400 segundos. O sea, sería 86.400 metros cubos que fluyeron, ¿cierto? Que se fueron del embalse por el caudal ecológico. El caudal ecológico generalmente se considera como un 10% del caudal medio anual. ¿Ya? Eso, el caudal medio anual, una forma de determinarlo, nosotros tenemos lógicamente caudales que van variando, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay, como te decían antes, el río en verano trae poca agua, trae caudales bajos, en invierno trae caudales altos, y uno con eso determina cuál es el caudal medio en un año, anual. ¿Cuál es el promedio de los caudales durante el año? Y el volumen ecológico, digamos, lo más básico para determinarlo es un 10% de ese caudal medio anual. ¿Ya? La evaporación. El espejo de agua, aquí tenemos agua embalsada, ¿cierto? Un tremendo volumen de agua y que genera una superficie de agua. Es como una piscina. Y el sol está pegando sobre esa agua. Por lo tanto, la evapora. Y lógicamente es agua que se pierde, porque se transforma en vapor, ¿cierto? Por lo tanto, también tengo que considerarlo dentro de mi demanda, que en estricto rigor, entre comillas, es una demanda, porque no es que esa agua se esté utilizando, es agua que se está perdiendo. Tenemos el volumen para la generación hidroeléctrica, así como tenemos un caudal de 1 metro cubo por segundo, por ejemplo, ¿cierto? Que se requiere constantemente evacuar desde el embalse para mantener el ecosistema. En algún momento nosotros vamos a necesitar generar energía. Y supongamos que le vamos a inyectar al sistema un 60 metros cubos por segundo de caudal para generar energía hidroeléctrica. Entonces, esos 60, sumémosle el 1 del caudal ecológico, ya vamos en 61. Supongamos que el volumen que se pierde acá también, eh, eh, bueno, nosotros transformamos los caudales aquí ya a volúmenes, ¿cierto? Aquí también vamos a tener un volumen de evaporación del espejo de agua. Supongamos que también a partir de este embalse, de este análisis que estamos haciendo aquí, también hay riego. Entonces también hay un caudal asociado al riego. 10 metros cubos por segundo. Multiplícalo por los 86.400 segundos, vas a tener el volumen de agua asociado al riego. Entonces el balance parte de la premisa de que yo tengo mi embalse lleno. Supongamos que eh, tú vas a hacer un viaje en tu auto. Tú lo primero que haces, llena el estanque y te vas a tu viaje. Y a medida que vayas viajando, el estanque de bencina se empieza a vaciar, ¿cierto? Tú no tienes afluentes porque no estás cargando bencina constantemente. Tú ya cargaste bencina, tenías el volumen inicial,
Este es un caso distinto, lógicamente, porque en un río, en un embalse, obviamente el afluente es constante, es más o menos, pero es constante. En este caso tú solamente estás vaciando el embalse, ¿ya? Paras en una Copec y cargas combustible, ¿ya? Y mientras tanto, lógicamente, toda la demanda es la demanda que te genera el auto en cuanto a consumo de benzina. La benzina del motor, el hecho de que el viento te produce roce y también te hace generar mayor gasto de combustible, el aire acondicionado, que dicen que también aumenta el consumo de combustible, etcétera. Esa es tu demanda. Si llevas más gente dentro del auto, si estás con las ventanas abiertas, todo eso te genera mayor consumo de benzina. Si tú analizas esto en un mes, tú vas a llegar, este viaje se demoró un mes, entre el 1 de enero y el 31 de enero. Y vas a llegar al 31 de enero con un cuarto del estanque del auto con benzina. ¿Con cuánta benzina vas a partir el 1 de febrero? Con el cuarto. Con el cuarto. Entonces, este análisis se realiza mensual, en 30 días, o 31 días en el caso de enero, ¿cierto? 28 de febrero. Entonces yo voy a analizar, supongamos que el 31 de diciembre yo estoy construyendo ahora mi central y voy a terminar mi embalse, mi central, y voy a terminar ahora el 31 de diciembre. Y pretendo el 31 de diciembre tenerlo lleno de agua. Y el 1 de enero del 2022 va a empezar esto a funcionar. Voy a tener el embalse lleno que se va a empezar a vaciar porque van a estar consumiendo esta demanda, ¿cierto? Va a estar consumiendo mi volumen. El embalse se empieza a vaciar, pero a medida que se está vaciando, también se está llenando con los caudales que están llegando. Puede ser que el embalse baje de cota, porque en estricto rigor estoy sacando más de lo que está entrando. El mejor de los casos es que se mantenga, porque estoy sacando lo mismo que está entrando. Pero lo que es más obvio es que va a estar bajando un poco el embalse, porque si parto en 1 de enero, no me van a llegar caudales suficientes para satisfacer la demanda. Entonces, voy a utilizar la reserva, que es el embalse lleno. Y durante el mes, ¿cierto? Yo voy a tener, por ejemplo, 1000 metros cúbicos de agua almacenado. Durante el mes me llegaron 100 metros cúbicos de agua almacenado, o sea, tengo 1100. Y la demanda total durante los 31 días de enero fue 500 metros cúbicos. Entonces yo tenía una oferta de 1100 y una demanda de 500. ¿Cuánto es el volumen disponible a final de mes? 600. 600 metros cúbicos. Y esos 600 metros cúbicos van a entrar al 1 de febrero como el volumen disponible en el embalse. Mientras, a partir del 1 de febrero, siguen llegando agua en el río y sigue llenándose, pero también al mismo tiempo sigo vaciando. Eso es un balance. Y eso yo lo hago mes a mes durante los años que requiero analizar mi estudio. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? Es que este volumen inicial depende. ¿De qué depende el volumen inicial? ¿De qué depende la cantidad de agua que puedo embalsar en mi embalse, valga la redundancia? El tamaño de la estructura. De la altura del muro. Entonces, yo voy a partir, por ejemplo, dentro de mi cálculo, voy a decir, ya, perfecto, yo dije que quiero un volumen inicial de 1000 metros cúbicos. El muro va a tener una altura de 100 metros. Entonces yo voy a proyectar esto a 20 años o 60 años, depende de la cantidad de años para que quiera mi embalse. Lo voy a proyectar a futuro. Pero hay casos donde a lo mejor no me va a llegar agua. Todo esto es estadística, ¿eh? Y vamos a tratar de echar una repasada la próxima clase en la parte estadística. Le voy a estar echando agua, porque obviamente estamos hablando del futuro, por eso es estadística, porque no son datos reales, son datos futuros, ¿cierto? Que los trabajamos con datos históricos, pero esto lo estamos proyectando hacia el futuro. Me están llegando caudales y hay algún año en que no me va a llegar suficiente agua y voy a estar sacando harta agua de mi embalse. Entonces puede ser que los 1000 metros cúbicos originales, hay un año donde mi embalse se va a vaciar, va a quedar con 0 metros cúbicos. Por lo tanto, eso no puede pasar. No puedo quedar con embalse vacío. Entonces, ¿qué es lo único que me queda por hacer? ¿Cuál es la única opción?
para no llegar en alguno de esos años a cero? Ir guardando. Pero es que tengo guardado, pues. O sea, no pensemos en la demanda, pensemos que la demanda es continua, es constante y continua. ¿Cuál es la única opción para evitar que en alguno de esos años tenga embalse vacío? Disminuir las demandas. No, pues la demanda es constante y continua. No pensemos en la demanda. Siempre le saco la misma cantidad de agua al embalse, pensémoslo así. Pero resulta que si yo tengo un volumen inicial de 1000 metros cúbicos, en 5 años más, en mi proyección, voy a tener un embalse vacío. ¿Cómo puedo evitar que se vacíe el embalse? Llenándolo con el afluente, po. Pero es que el afluente es algo natural, pues. Es el río. No puedo modificarlo eso yo. ¿Qué es lo único que puedo modificar aquí? ¿Qué depende de mí como ingeniero? La altura del muro. Exacto, el volumen para poder almacenar en el embalse, po. Si en el año 5, con un volumen inicial de 1000 metros cúbicos, que ese sea el volumen que puedo almacenar, llego al año 5 y llego sin agua, entonces tengo que aumentar la capacidad de almacenaje de mi embalse para que el año 5 no llegue con volumen cero, llegue con volumen positivo. Y así, con este análisis que yo realizo mes a mes para un periodo de 60 años de datos, yo determino cuánto tiene que ser el volumen inicial. Y a partir del volumen inicial, yo determino cuánto es la altura del muro para poder almacenar esa cantidad de agua que requiero. Así funciona esta cosa. ¿Queda claro, Emerson? Sí, profe. ¿Dudas? No, todo claro. Ya. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí para que nos vayamos a descansar. Quédate así porque te quería preguntar algo. Voy a Dale. detener la grabación.